integrando más de sus compañeros. Listo. Ok, bueno, entonces en la clase pasada terminamos de ver embarazo y lactancia. Entonces hoy vamos a empezar el tema de infancia. Permítanme que me aparecen los mensajitos. Hoy vamos a empezar el tema de infancia. Entonces, nosotros vamos a dividir la etapa de la infancia en tres grandes grupos, y esto es porque sus requerimientos son diferentes y también porque su crecimiento y desarrollo son diferentes. Por lo tanto, pues su nutrición también y alimentación también es diferente. Entonces vamos a tener al lactante, al preescolar y el escolar. El lactante va desde el nacimiento a los 24 meses de edad, el preescolar de los 2 a los 6 años y el escolar de los 7 a 12 años. Entonces, así es como lo vamos a estar manejando. El día de hoy nos vamos a enfocar en el lactante y posteriormente vamos a tener otra clase donde vamos a hablar del preescolar y escolar. Entonces vamos a hablar hoy del lactante y decimos que el lactante o en esta etapa del lactante es una etapa del desarrollo y crecimiento humano que abarca desde los 28 días después de nacer hasta los 24 meses. Antes de los 28 días, estrictamente no se le conoce como lactante, se le conoce como recién nacido, pero bueno, entra dentro de la clasificación. Y dentro del lactante vamos a tener dos grandes etapas. Una le vamos a llamar lactante menor y a la otra lactante mayor. El lactante menor es aquel que va de los 0 a los 12 meses, o en este caso de los 28 días a los 12 meses. Y el lactante mayor va de los 12 meses, un día a los 24 meses. Antes de que se me olvide, hay que dejar claro que la gran diferencia, por qué los dividimos en estas dos grandes etapas, pues es una, el crecimiento y desarrollo, que no es lo mismo cuando estamos de los 0 a los 12 meses, que el crecimiento es muy rápido y por lo tanto los requerimientos de energía son mayores que en el lactante mayor, donde sus requerimientos o donde su crecimiento ya no es tan acelerado y por lo tanto todos sus requerimientos energéticos son menores. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces, pues para que hablemos de este gran lactante, pues tienen que conocer ciertas características biológicas y una, como lo mencionábamos, es pues la velocidad del crecimiento acelerada, la edad gestacional, el peso de la madre antes del embarazo y el peso ganado durante el embarazo va a determinar el peso al nacer del bebé. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque vamos a ver que nosotros vamos a evaluar el crecimiento del lactante o vamos a ver si está recibiendo una nutrición óptima a través de la ganancia de peso que vaya obteniendo. El lactante duplica su peso aproximadamente a los 4 meses y lo triplica a los 12 meses de edad. Es por eso que decimos que tiene una velocidad de crecimiento acelerada. Esta etapa también se caracteriza por tener inmadurez de diversos órganos y sistemas, destacados, por ejemplo, los del metabolismo, que es el hígado, el riñón, incluso el intestino y el estómago, pues no tienen la misma capacidad. Y también, pues, otros sistemas que están involucrados, como el nervioso o el digestivo que decíamos. También en esta etapa el metabolismo endógeno está incrementado y hay un gran desarrollo físico y social y mental. Por todas estas condiciones que les menciono, el lactante va a ser un individuo exigente y demandante desde el punto de vista nutricional, y es por eso que nosotros tenemos que garantizar todo este requerimiento nutricional y que se esté cubriendo. Esto es como para ejemplificarlo, la ganancia de peso aproximadamente que tienen, digo aproximada porque va a variar de acuerdo a las características de cada lactante y de acuerdo al peso con el que nació, de acuerdo al estado de salud de la madre o al estado de salud del bebé, ¿no? Esto es para un bebé que nació con peso adecuado y que es clínicamente sano. Y entonces tenemos que de las 0 a las 6 semanas, más o menos, va a ganar 20 gramos de peso al día. Después va a ir disminuyendo porque el crecimiento se va a ir alentando, por así decirlo, conforme vaya creciendo.
Los menores de 4 meses ganan alrededor de 100 a 200 gramos por semana. De 4 a 6 meses ganan 80 a 150 gramos por semana. Y de 6 a 12 meses ganan de 40 a 80 gramos por semana. Entonces, de acuerdo a esta ganancia de peso y de acuerdo a este crecimiento, entre más pequeño sea el bebé, pues más requerimientos de energía va a necesitar. Conforme vaya creciendo, esa energía va a ir disminuyendo. Y es por eso que vamos a entrar como a los requerimientos nutricionales. Entonces, en energía, el lactante tiene necesidades energéticas aumentadas, como lo decíamos, y debe de asegurarse un aporte suficiente de energía para garantizar el correcto crecimiento y desarrollo durante esta etapa. Si no está obteniendo la cantidad de energía que necesita, seguramente va a haber un retraso en el crecimiento. Entonces, nosotros lo podemos dividir en 3 grandes categorías, que es del recién nacido a los 6 meses y aproximadamente necesitan 108 kilocalorías por día, por kilogramo por día de peso. De los 6 a los 12 meses van a ser 98 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Y de los 12 a los 24 meses va a ser 90 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Entonces, como vemos, la energía va a ir disminuyendo, los requerimientos energéticos van a ir disminuyendo conforme el bebé o el lactante vaya creciendo. En cuanto a los hidratos de carbono, en total, del valor calórico total, se necesitan entre 30 y 40%. Recordemos que en los adultos decíamos que va de un 55 a un 60% o de un 50 a un 60%. En el lactante va de un 30 a un 40% y se deben de ir aumentando los valores conforme va creciendo hasta llegar a los valores normales del adulto, que es del 55 al 60%, y esto normalmente se logra ya al año de vida. El hidrato de carbono, pues como lo sabíamos y como también funciona en los adultos, es la principal fuente de energía, y en la leche materna pues lo estamos encontrando en forma de lactosa, y en algunas fórmulas pues también lo encontramos en forma de lactosa o en algún otro componente. En cuanto a lípidos, estos requerimientos energéticos en comparación con en el adulto son mayores y van de un 40 a un 55%, y estos en lugar de aumentar van a tender a disminuir hasta que alcancemos los valores que normalmente manejamos con el adulto. Y es importante que en los lípidos, como veíamos también en el embarazo y en la lactancia, asegurar el aporte de ácidos grasos esenciales y ácidos grasos poliinsaturados, que son los precursores que hablábamos en algún momento del DHA o del EPA, que van a tener ciertas funciones en el crecimiento y en el desarrollo de los bebés. Si no garantizamos este aporte, pues va a haber también retrasos en el crecimiento o en el desarrollo. También muchas fórmulas artificiales, o si no es que todas, tienen que estar fortificadas con estos nutrimentos para que puedan cubrir las necesidades energéticas del bebé. También, normalmente nosotros llegamos ya a los porcentajes del adulto aproximadamente al año de vida. En cuanto a las proteínas, recordemos que las proteínas son los que van a estar formando la estructura y los tejidos. Entonces, como en el lactante decíamos que es una etapa de crecimiento donde se están desarrollando física y mentalmente, pues requieren mucha transformación de tejidos o mucha creación de nuevos tejidos, o el aumento de la capacidad de los tejidos. Es por eso que el lactante es muy demandante en cantidades de proteína. Entonces recordemos que en el adulto más o menos van de 0.8 a 1 gramo por kilogramo al día. En el lactante llegan a ser hasta de 2 gramos por kilogramo al día durante los primeros 6 meses, que es donde se da la etapa de crecimiento más acelerada, y tiende a disminuir de 1.6 a partir de entonces, hasta que también llegamos a los requerimientos de adulto. Para llegar a los requerimientos de adulto en proteínas, no va a ser al año de vida, posteriormente o más adelante o en la siguiente clase. Vamos a ver que también como en la etapa preescolar y escolar se siguen formando ciertos tejidos, aunque no a la velocidad que en el lactante.
pues también los requerimientos de proteína suelen ser más elevados que en el adulto, pero posteriormente llegamos a la recomendación que hemos estado manejando. En cuanto a los micronutrientes, pues generalmente todos se alcanzan con la leche materna o con las fórmulas que ya se encuentran fortificadas con estos micronutrientes. Sin embargo, hay ciertas condiciones en las que se requiere suplementar con vitamina D, sobre todo para lactantes que se encuentran en cierto riesgo, como por ejemplo los prematuros, como los niños que son expuestos o que no son expuestos a la luz solar, o aquellos que inician alimentación complementaria con una dieta inadecuada sin cubrir sus necesidades de aporte lácteo, o cuando no están cubriendo sus necesidades de aporte lácteo, tenemos que suplementar con vitamina D. También es importante que ustedes sepan que las reservas de hierro que tiene la mamá o el hierro que consume la mamá pasan a través de la placenta, del cordón umbilical, hacia el bebé, y el bebé nace con ciertas reservas de hierro. Esto es porque la leche materna no contiene cantidades grandes de hierro. Entonces, toda esta reserva que tiene el bebé de ese hierro le alcanza para cubrir 6 meses. Después de esos 6 meses, se necesita complementar con la alimentación complementaria esos requerimientos de hierro, y es donde normalmente, si no complementas con una buena alimentación complementaria, puedes causar ciertas deficiencias o hasta anemia. Es donde se tiene el periodo más riesgoso de padecer anemia, que son después de los 6 meses. Pero entonces solamente quiero que se queden con la idea o con esta parte de que los bebés nacen con una reserva de hierro que alcanza hasta los 6 meses de vida. Y eso también va a depender del estado nutricional de la madre. ¿Se acuerdan que hablábamos en la clase pasada? Que si tenemos, por ejemplo, una madre que no se encuentra correctamente nutrida o que tiene algún grado de desnutrición, pues seguramente las reservas de hierro no serán suficientes, y entonces habrá que suplementar desde antes. Pero bueno, esas son condiciones ya muy concretas. Ahora, todos estos requerimientos de energía, de proteínas, de carbohidratos y de micronutrientes se cubren con la leche materna. En realidad no hay por qué iniciar otro tipo de alimentación. También se pueden cubrir con la leche artificial o los sucedáneos de leche. Sin embargo, y veíamos también en las clases pasadas, pues que la leche materna no solamente está compuesta pues por proteínas o por micronutrientes o por la cantidad de energía que necesitan, sino también está compuesta por por inmunoglobulinas o anticuerpos que van a estar también apoyando al desarrollo del bebé, aparte de que se crean todas otras necesidades fisiológicas y emocionales que se cubren con la lactancia materna. Entonces, siempre, siempre, siempre la indicación para el lactante va a ser la lactancia materna. Y con esta logramos cubrir todos los requerimientos del bebé. Es importante también que sepan que la lactancia o la leche materna, perdón, va a ir cambiando de acuerdo a las etapas en que se va desarrollando el bebé. Cuando requiere mucha más energía, la leche está más cargada de, por ejemplo, más carbohidratos o más proteínas, y conforme va creciendo, la leche se va transformando de acuerdo a las necesidades que requiere el bebé. También, por ejemplo, se sabe que cuando el bebé cursa con un proceso infeccioso o cuando se enferma, también la leche materna tiende a modificarse para cubrir todas estas necesidades que en ese momento requiere. Entonces, por eso, bueno, la leche materna pues tiene muchos beneficios. Entre ellas pues contiene los nutrientes necesarios para todas las etapas de vida, desde el calostro hasta la leche madura. Previene alergias alimentarias. También se ha visto que aquellos bebés que solamente se han alimentado con sucedáneos de leche tienen más riesgo a desarrollar ciertas alergias alimentarias, y esto porque hay una menor exposición a proteínas extrañas y alérgenos, porque a través de la leche materna hay una maduración más rápida de la barrera intestinal de recién nacido. Tiene propiedades antiinflamatorias, como decíamos, e inmunológicas y antiinfecciosas.
Y previene, también se ha visto, que previene ciertos tipos de cáncer infantil y que también protege a la madre de ciertos tipos de cáncer. Entonces, por eso es que siempre la recomendación va a ser la lactancia materna exclusiva. Aquí les pongo una imagen de los tipos de leche. Entonces vamos a tener, algunos autores lo manejan como 3 tipos, que es el calostro, la leche de transición y la leche madura. Pero bueno, también tenemos la leche de destete. El calostro, como también lo explicaba la doctora en la clase pasada, pues es la que normalmente se presenta en los 3 días después de que, durante los 3 días después de que nació el bebé. La leche de transición se presenta de esos 3 días a los 15 y la leche madura es la que se instaura después de esos 15 días. La leche de destete, la única diferencia con la leche madura es pues que ya no se produce en las mismas cantidades y como decíamos, esta leche contiene agua, carbohidratos, proteínas, las vitaminas, minerales, también ciertas enzimas y hormonas de crecimiento y todo lo que mencionábamos anteriormente, que es lo que le confieren pues lo que le confiere que sea el alimento ideal, ¿no? Para ellos. Y como les decía, en el calostro, pues es un tipo de leche que es el más concentrado, rico en proteínas y que tiene o presenta la mayor cantidad de elementos inmunológicos. La leche de transición y esta composición es variable y se adapta según las necesidades de los primeros días de vida del bebé. En estos primeros días suelen tener un crecimiento muy acelerado, entonces la leche de transición suele ser rica en energía. Y la leche madura ya es rica en grasa y con alto contenido de inmunoglobulinas y de ácidos grasos poliinsaturados. Como les decía, con la leche de destete, la única diferencia entre la leche madura, bueno, es que se produce en menor cantidad. También es importante que sepan que la mamá es capaz de producir la cantidad necesaria que necesita el bebé en esos momentos, el lactante en esos momentos. Cuando nace el bebé, pues hay que recordar que todavía no están desarrollados, por ejemplo, su sistema digestivo no se encuentra del todo desarrollado y tienen una capacidad gástrica muy chiquita. Entonces, conforme va creciendo esa capacidad gástrica va aumentando y por lo tanto también las demandas de leche y la expresión de leche de la madre también va cambiando y va aumentando de densidad. En cuanto a qué cantidad es la que deben de recibir. Anteriormente se pensaba o se decía que tenían que ser alimentados cada 3 horas. Ahora la indicación ya por la OMS y por todos los colegios es que el bebé o el lactante debe ser alimentado a demanda. Normalmente coinciden entre las 3 horas, pero bueno, hay situaciones en las que no. Y debe de ser alimentado a demanda. Cada vez que pidan que sean alimentados, bueno, pues tienen que serlo. Estas son como recomendaciones generales. En el primer mes de vida se recomienda que recién nacido sea lactado cada 3 horas, es decir, de 6 a 10 tetadas al día y normalmente son de 2 a 3 tetadas por noche. Esto es porque el bebé pues todavía no tiene cierto ritmo para regular el sueño. A partir del segundo mes pues ya se empieza a regular el ritmo de sueño y el niño queda satisfecho porque se prolongan las tetadas, el tiempo entre una tetada y otra y puede ser entre 3 y 4 horas. Esto, como les decía, pues también va a depender de las características del bebé. Hay bebés que durante el segundo mes de vida pues todavía despiertan en la noche para pedir de comer o bien durante los 6 meses que dura estrictamente la lactancia materna exclusiva, siguen pidiendo de comer toda la noche. Entonces también es importante explicar esta parte a la mamá, que el bebé se alimenta o se debe de alimentar a demanda. Es importante también que si el lactante es alimentado por medio de lactancia materna y que la madre está segura que se está alimentando y este bebé no está aumentando de peso correctamente, se necesita realizar una valoración pediátrica porque seguramente está pasando ahí algo en el retraso de crecimiento.
de la parte donde se aporta el Estoy escuchando un micrófono por ahí. En la... Gracias. Entonces, es importante que sepan esto, que el bebé se debe alimentar a demanda. Normalmente, las mamás saben cuando su bebé está pidiendo de comer, pero hay ciertos indicadores o ciertas pautas que deben de seguir. Una cuando está llorando mucho, otro cuando tiene reflejo de mamar. Eso también nos indica que tiene hambre, o bien cuando está muy inquieto. Esas son indicaciones que tiene hambre y que debe de ser alimentado. Si en ese momento la mamá le ofrece de comer y rechaza el alimento, bueno, seguramente habrá que buscar otra causa del por qué se encuentra inquieto, pero en general es eso. Ahora, ¿cuáles son los indicadores de que el bebé está teniendo una alimentación suficiente? Una es que el bebé aumenta de peso de manera constante. Dos, que el bebé se amamanta con frecuencia y está satisfecho después de cada toma, es decir, que no se queda con hambre, que no empieza a llorar, que se vacía el pecho de la mamá. El bebé se despierta para alimentarse, también este es un buen indicador, que no se queda dormido o que no hay que despertarlo. Es importante también que la mamá que aprenda a distinguir cuándo realmente se está alimentando el bebé, y esto es cuando está escuchando tragar constantemente mientras lo amamanta. Si el bebé no está tragando, pues seguramente es que no está recibiendo bien la leche suficiente o no está mamando de la manera adecuada. Otro indicador es que el bebé tiene muchos pañales mojados y sucios, con orina de color amarillo pálido o casi incolora, ya que una orina de color amarillo intenso o naranja nos pueden hablar de deshidratación o bien de algún otro proceso. Esto es importante también, la cantidad de pañales que mojan, porque nos hablan que pues están recibiendo los nutrientes y que no se encuentra deshidratado. Normalmente lo que maneja la literatura, pero como decíamos, cada bebé es diferente, es que deben de ser alrededor de 6 pañales mojados al día. Si vemos que esta cantidad disminuye, podríamos hablar que la alimentación no está siendo suficiente, o bien que hay un proceso de deshidratación. Es importante también que sepan que los bebés no toman agua o tés como anteriormente se creía, que las abuelitas llegaban con su botellita de agua o de té porque decían que tenía sed. Se sabe, o ya está más que estudiado, que la leche materna contiene todo el requerimiento de agua que necesitan y que no es necesario darles agua o alguna otra cosa o algún otro líquido. Entonces, cuando no se están mojando los pañales suficientes o no se está orinando con la frecuencia en la que debería, pues se debe de hablar de que hay una alimentación insuficiente, o bien que ya hay un proceso de deshidratación, y esto puede ser por una alimentación insuficiente. Hay ciertas contraindicaciones, la verdad es que son pocas o difíciles de encontrar para que la lactancia materna no se lleve a cabo. Y esto es pues la infección por VIH. Ya actualmente hay ciertas condiciones en que, aunque la mamá tenga infección por VIH, bajo ciertas condiciones en cuanto a la carga viral, podría estar amamantando. Pero si estas condiciones no se dan, bueno, pues entonces la lactancia materna está contraindicada. Otra contraindicación, bueno, pues es que la mamá tenga una enfermedad grave que sea incapaz o que le impida que dé la lactancia materna, y normalmente estas son aquellas que se encuentran en cuidados intensivos en los hospitales, que haya una infección por herpes con lesiones activas, una tuberculosis, o que la mamá tenga uso de medicamentos contraindicados con la lactancia. La mayoría de los medicamentos ya tienen análogos o ya tienen medicamentos que cumplen la misma función y que son amigables con la lactancia. Entonces, lo que se indica cuando la mamá, por ejemplo, tiene una enfermedad crónica ya,
pues es que se cambie el medicamento para uno que sea amigable con la lactancia. Hay ciertas condiciones o ciertas enfermedades en donde es imposible realizar esta adecuación, ¿no? Por ejemplo, en las mamás que tienen lupus. Las mamás que tienen lupus suelen recibir medicamentos inmunomoduladores muy fuertes. Entonces, normalmente cuando ellas tienen a su bebé, tienen periodos de actividad de la enfermedad y necesitan darle ciertos medicamentos fuertes para que puedan contrarrestar todos los efectos que podría tener el lupus o un foco de activación del lupus. Y estos medicamentos no suelen ser compatibles con la lactancia. Entonces ahí pues la lactancia estaría contraindicada. También lo que se está promoviendo, bueno, pues es que por lo menos en el primer mes de vida se le dé la lactancia materna exclusiva y después se pueda cambiar a un sucedáneo de leche. Pero bueno, eso va a depender del uso de medicamentos prescritos que tenga la madre en ese momento. También otra de las contraindicaciones es que se encuentren en quimioterapia o radioterapia las mamás, en uso de yodo radioactivo, y también que las mamás usen otras sustancias tóxicas en general, pues como cocaína, marihuana, también si toman alcohol o fuman, no sería lo ideal. Como tal, el fumar no está contraindicado, siempre y cuando no lo haga mientras esté amamantando al bebé, pero tampoco es lo ideal porque puede causar también ciertas alteraciones porque ciertos químicos pasan a través de la leche materna. Entonces, estas son las contraindicaciones por las cuales la lactancia materna exclusiva no está indicada. Entonces, por estas contraindicaciones, pues también tenemos los sucedáneos de leche materna. Y esta, pues, es una alternativa a la lactancia materna exclusiva, o puede ser un suplemento de la misma en ocasiones en que sea necesario o cuando éste esté contraindicada. Hay ocasiones, por ejemplo, cuando la mamá se tiene que quedar hospitalizada después del parto o que tuvo alguna complicación, que es imposible que lo esté alimentando. Entonces, en ese momento, pues se puede instalar un sucedáneo de leche, pero en cuanto la mamá esté en condiciones, lo correcto o lo ideal es instaurar de nuevo la lactancia materna exclusiva. Y entonces nosotros, ignoren la marca, nosotros en el mercado o en el gran mundo de los sucedáneos de leche vamos a tener 3 clasificaciones y son fórmulas de inicio, fórmulas de continuación y fórmulas de transición, y también tenemos algo que le llamamos fórmulas especiales. Las fórmulas de inicio son las que se van a requerir o que van a cubrir los requerimientos energéticos de energía, de proteínas, de carbohidratos y de lípidos de 0 a 6 meses. Las otras van a partir de los 6 a los 12 meses. Y las fórmulas de transición ya es una fórmula más completa que lo prepara o se hace la transición para que después tomen leche de vaca. El problema de los sucedáneos de leche o el por qué pues no es lo correcto instaurarlos bajo ciertas condiciones, pues es que no tienen o no proveen todos los beneficios de la lactancia materna o de la lactancia materna exclusiva. Como decíamos, la leche, aparte de tener estos carbohidratos, estas proteínas, estos lípidos y estos micronutrientes que también los tienen los sucedáneos de leche, pues también tiene ciertos componentes inmunológicos, ciertos beneficios o cierta información inmunológica que se pasa del bebé a la madre, que le confieren cierta protección ante ciertas situaciones que no nos va a dar los sucedáneos de leches, o que es imposible que nos den los sucedáneos de leches. Es por eso que no es lo ideal o no se recomienda. También como mencionábamos, la leche materna pues va a cambiar dependiendo de si el bebé está enfermo, de qué tanto está comiendo, de cómo va a ir su crecimiento. Entonces, la leche materna puede estar cambiando constantemente dependiendo de la situación del bebé. Y los sucedáneos de leche, pues es imposible que también esto esté pasando y que estén
cambiando, ¿no? La gran forma de imitarlo o tratar de subsanar todos estos requerimientos en el bebé, pues fue creando distintas formulaciones, que son las formulaciones de inicio o las formulaciones de continuación. Pero bueno, nunca se van a asemejar al 100% a lo que es la lactancia materna exclusiva. También, como les decíamos, tenemos fórmulas especiales y estas van a ser en aquellos bebés que necesiten cierta indicación especial. Por ejemplo, aquellos que son prematuros o que nacieron con bajo peso al nacer. Las fórmulas son especiales porque tienen mayor requerimiento de energía. Como les decía, pues, es imposible que los sucedáneos de leche estén cambiando constantemente, pero entonces por eso también surgen estas fórmulas especiales. También hay fórmulas especiales, por ejemplo, para los bebés que tienen problemas para digerir los sucedáneos de leche o para aquellos que presentan estreñimiento, también hay fórmulas especiales. Y también hay fórmulas especiales en las que, para las que la lactancia materna no se puede adecuar, por ejemplo, en los bebés cuando nacen con intolerancia a la lactosa, pues la lactancia materna ahí estaría contraindicada, pues puesto que no pueden aceptar la lactosa o la lactasa que está en la leche materna. Por lo tanto, hay una fórmula especial libre de lactosa que va a hacer que sea más aceptada por los bebés. También aquellos bebés que nacen con errores innatos del metabolismo y que es imposible que puedan aceptar la lactancia materna exclusiva, pues también hay formulaciones especiales para que puedan ser alimentados de esta manera. Pero bueno, son condiciones muy concretas y que pueden llegar a presentarse, pero que no son muy frecuentes. Pero es importante que las conozcan. Aquí están las fórmulas especiales, por ejemplo, estas son como las más comunes, hay más, pero estas son como las más comunes, que son las libres de lactosa, las que son hipoalergénicas, que es cuando el bebé tiene ciertas alergias a algunas proteínas, aquellas elementales a base de soya, cuando también hay alguna alergia contra la proteína de la leche de vaca, por ejemplo, antirreflujo, cuando hay mala absorción o cuando se nace con un problema gastrointestinal o con un síndrome, por ejemplo, el síndrome del intestino corto. Bueno, también hay ciertas fórmulas para este tipo de problemas donde también la lactancia materna a veces no está indicada, o antiestreñimiento, ¿no? Son algunas que podemos encontrar, como les decía, hay muchas más, pero estas son como las más populares y solamente están indicadas bajo prescripción pediátrica. Ahora tenemos algo que se le llama la lactancia mixta. La lactancia mixta se presenta cuando el bebé es alimentado alternando la leche materna con los sucedáneos de leche, y es el término medio entre la lactancia materna exclusiva y los sucedáneos de leche, o la lactancia artificial, que también se le llama, pero no es tan correcto. Ahora, la lactancia mixta ha sido como la elección, pues para aquellas mamás que, por ejemplo, tienen que regresar a su vida laboral, cuando la producción de leche es insuficiente, cuando el bebé se queda con sensación de hambre aún después de tomar lactancia materna exclusiva, la producción de leche es insuficiente y por lo tanto se tiene que optar también por usar sucedáneos de leche. Entonces, la indicación siempre es que se mantenga la leche materna. O la idea es que no solo pasemos a los sucedáneos de leche completamente, a menos que esté contraindicada o que de verdad sea imposible dar leche materna, cuando existen las condiciones, o puede darse a veces sí y a veces no, podemos optar por la lactancia mixta, o la indicación es optar por la lactancia mixta. Y como les decía, esto también es por la producción de leche insuficiente, o también cuando las mamás tienen mucho problema o mucho malestar para estar lactando al bebé, pues también se opta que para que disminuya el malestar, pues que se dé una fórmula combinada de leche materna y
leche y de sucedáneos de leche. Esta es la elección, como cuando les decía que es imposible que se dé leche materna exclusiva o se alimente con leche materna exclusiva, porque si vamos a tener los beneficios de la leche materna, los beneficios que va a conferir la leche materna sin descuidar el aporte energético, o que vamos a suplir el aporte energético, a complementar el aporte energético con los sucedáneos de leche. Entonces es importante que la conozcan. Lo ideal es que se suplan las tomas. O sea, si, no sé, si el bebé tomaba 6 veces leche materna, bueno, a lo mejor si yo nada más le puedo proporcionar 2 veces de leche materna, las otras 4 las voy a reemplazar con sucedáneos de leche o viceversa. La idea tampoco es que se sobrealimenten y por eso también tenemos que volver a que los lactantes se alimentan a demanda. Entonces, cada vez que pidan y la cantidad que pidan, sin excedernos o sin obligarlos o sin dejarlos sin sus tomas. Ahora, para que sepamos que nosotros realmente estamos dando una nutrición suficiente o que el bebé se está nutriendo de manera suficiente, pues tenemos que evaluar el crecimiento del bebé. Y normalmente nosotros evaluamos el crecimiento por medio del peso que va ganando. Y el peso se va a evaluar o se puede evaluar de 2 maneras. Uno va a ser el peso para la edad, donde se va a comparar el lactante con una relación de datos de referencia de pesos que se obtienen a determinada edad. Y otra va a ser el peso de la talla, donde indica la proporción del peso del individuo comparado con su propia talla. Entonces nosotros vamos a tener el peso que observamos en el bebé y lo vamos a comparar contra unas tablas que ya están publicadas, que ya están hechas. Normalmente, o las que más se utilizan son las tablas de la OMS, donde midieron a muchos bebés, muchos bebés sanos, y vieron cuál es el peso medio que tienen estos bebés, y eso se le conoce como el peso del percentil 50, y eso es más o menos lo que nosotros tendríamos que estar observando en el peso que va ganando el bebé de acuerdo a su edad o de acuerdo a su talla. Entonces, estas son unas tablas. Tenemos tablas para niños y tablas para niñas. Aquí vamos a tener los meses o los años. Y esta que ven marcada aquí de azul, lo que se ve de verde, pues es el peso contra el que nosotros vamos a estar comparando. Normalmente se aceptan 1 o 2 desviaciones estándar a la derecha o a la izquierda del peso para decir, bueno, que se encuentra en un rango de peso adecuado. Cuando nosotros nos alejamos, por ejemplo, a menos 3 desviaciones estándar o más 3 desviaciones estándar, pues ya podríamos hablar de una deficiencia en la alimentación y en el crecimiento o en el peso de ese bebé, o un exceso en una sobrealimentación que también puede repercutir a la larga en su crecimiento, ¿no? Entonces, esa es la manera en que nosotros vamos a evaluar si realmente el bebé está creciendo o se está alimentando de manera correcta a través de su peso y comparándolos con las tablas. En este caso, por ejemplo, son las de la OMS. Como les mencionaba, cuando el bebé es alimentado, cuando el bebé no presenta señales de que la alimentación está siendo insuficiente, por ejemplo, que no pide de comer, que pues no come correctamente, no vacía, por ejemplo, el pecho de la madre, se tienen que buscar otras causas de por qué el bebé no está creciendo o no, si no se está desarrollando correctamente, si se está alimentando. Y bueno, ahí se buscan otras muchas causas. Y hay varias etiologías que podrían ser, y algunas vienen por causas maternas y algunas por causas infantiles o por problemas infantiles o congénitos. Causas maternas, pues la escasa producción de leche o alteraciones en el reflejo de eyección de la leche.
como decíamos, de escasa producción, pues puede ser por desnutrición o deshidratación. Por eso recuerdan que la doctora les comentaba en la clase pasada que después de que las mamás lactan, quedan con tienen una sed o mucha hambre, pues justamente para cubrir todas esas demandas. Si nosotros o si la mamá no llega a hidratarse correctamente, pues también se va a ver reflejada en la producción de leche. Cuando hay también se puede afectar por la anatomía, porque hay cierta anatomía dentro de la mamá que le impide producir la cantidad de leche adecuada, hormonal, nutricional o farmacológica por el uso de ciertos fármacos que también pueden estar afectando la producción de leche. La alteración del reflejo de eyección, pues puede ser muchas veces por estrés, por el consumo de tabaco y alcohol o por ciertos medicamentos. Y causas infantiles es la escasa ingesta, el que el bebé no ingiere lo que debería de ingerir, y esto pueden ser por problemas en la técnica de amamantación, problemas también anatómicos, por ejemplo, en la boca del bebé. Los bebés que nacen con labio y paladar hendido tienen que alimentarse de cierta manera para que no tengan esta escasa ingesta, por ejemplo. También cuando las tomas son infrecuentes o cortas, cuando el bebé no está pidiendo de comer, pues también tiene una escasa ingesta de leche. Otras de las causas podrían ser en el retraso del crecimiento, pues aumento de las pérdidas que tienen, y esto puede ser por diarreas o vómitos que se pueden presentar, por algunas infecciones, por problemas de mala absorción en el intestino o por ciertos errores innatos del metabolismo, como cuando no tienen ciertas enzimas para estar absorbiendo los nutrientes de la leche. Y también cuando el aumento de las necesidades energéticas no se está cubriendo, y esto es normalmente cuando los niños nacen con bajo peso porque tienen necesidades energéticas más elevadas, o cuando existen cardiopatías, por ejemplo. Otra causa del aumento de las necesidades también hay cuando hay alteraciones en el sistema nervioso central, o cuando se da café o té, que también podrían alterarlos. Entonces, estas son algunas de las causas que podría deberse el retraso del crecimiento, y la única manera de evaluarlo, pues, es como lo mencionábamos anteriormente. Ahora, como les decía, el bebé solamente se debe de alimentar de leche materna exclusiva, o en su defecto, cuando no está prescrito, de sucedáneos de leche o lactancia materna mixta. No se le deben dar probaditas de comida, no cafés, no tés, no agua incluso, y esto es porque el bebé pues no tiene las mismas funciones, o no nace con todas las funciones fisiológicas ya como un adulto. Hay cierta deficiencia de enzimas, de hormonas que van a estar afectando todo el metabolismo, y que solamente la leche materna y los sucedáneos de leche pues están formulados o están hechos específicamente para que el bebé la pueda absorber sin ningún problema, salvo ciertas condiciones como ya mencionamos. Entonces, cuando nosotros le damos probaditas al bebé, su estómago es muy pequeño y estamos ocupando parte de su estómago en alimentos que no le van a aportar nada, y otra que no tiene la capacidad para asimilarlos o para desnaturalizarlos, ya sea en el intestino, ya sea por la producción de ciertas enzimas, por el hígado o el páncreas, o bien porque el hígado o el páncreas no tienen la capacidad para asimilar los nutrientes que está recibiendo, y podríamos causar otras alteraciones, por ejemplo, en el riñón, ¿no? Entonces, por eso es bien, bien importante que siempre la indicación sea solamente la lactancia o los sucedáneos de leche, o la combinación de ambos. Esta nada más es una imagen para que vieran o para simplificar el tamaño del estómago del recién nacido. Imagínense, nace con el tamaño de una cereza, es un estomaguito muy, muy pequeño, por lo tanto, pues las demandas de leche, aunque sean altas en energía, pues son muy chiquitas.
Ya, como decíamos, hay un periodo de crecimiento muy acelerado y ya, por ejemplo, para el mes ya tiene el tamaño de un huevo y tiene más o menos la capacidad de 80 mililitros. Esto también va a depender de cada bebé, pero en general es una manera de simplificarlo, pero aún así el tamaño de un huevo, pues, tú dices cuánto le puede entrar. Imagínense si yo le doy agua, pues la leche no la va a querer. Y entonces también es muy, muy importante, o lo que se les recalque a las mamás, es que siempre aprendan a conocer cuando el bebé está satisfecho y cuando está pidiendo de comer. Normalmente todas las mamás lo logran, pero bueno, al principio puede ser un poco complicado y seguramente siempre buscando orientación. Y bueno, ahora, después o antes de los 6 meses, pues la lactancia materna debe ser exclusiva o la lactancia con sucedáneos debe ser exclusiva, pero después de los 6 meses, la lactancia o la leche materna ya no logra cubrir las necesidades energéticas que tiene el bebé. O sí podría llegarlas a cubrir, pero la capacidad del estómago no es la suficiente para que solamente con leche se esté cubriendo. Entonces, a partir de los 6 meses, nosotros debemos de promover lo que conocemos como alimentación complementaria. Antes se le conocía como ablactación, ahora el término ha cambiado a alimentación complementaria y se dice que la alimentación complementaria se considera un proceso por el cual se ofrece al lactante alimentos sólidos o líquidos o distintos de la leche materna o de una fórmula infantil como complemento y no como sustitución de esta. Es decir, debe coexistir la lactancia materna o la lactancia con sucedáneos de leche más la incorporación de nuevos alimentos. La verdad es que la alimentación complementaria es todo un tema porque hay muchas vertientes. Y también va a depender, y no hay que olvidar que siempre va a depender también de los gustos y de las necesidades de la madre, que también es importante que la tengamos en cuenta para esto. Entonces, ¿por qué iniciamos la alimentación complementaria? ¿Por qué no decimos que el bebé pues siga tomando leche materna, ¿no? Si al final pues se está alimentando de ahí. Hay dos razones bien importantes. Una son razones nutricionales, lo que les mencionaba. Los requerimientos nutricionales de esta etapa no se pueden cubrir solo con la leche, ya que se precisa mayor aporte de algunos micronutrientes y normalmente son los micronutrientes lo que más necesitamos. Y aumentan las necesidades energéticas que requerirían un volumen de leche que supera la capacidad digestiva del lactante. Y se habla que más o menos el volumen que requerirían sería más de 1 litro y el lactante no tiene, o por lo menos a los 6 meses no tiene esa capacidad. Y sería muy demandante para la madre y él no podría tolerar ese tipo de cantidades de leche. Otra de las razones es una razón alimentaria, y es que en esta parte o la alimentación complementaria es donde formamos gustos y hábitos de alimentación. Entonces, en esta parte se inicia ya un proceso de aprendizaje y también ya hay, a partir de esta etapa o a partir de estos 6 meses y de que instauramos la alimentación complementaria, se inicia la capacidad masticatoria y esta capacidad masticatoria es también la que más adelante va a ayudar al desarrollo del habla. Si nosotros también empezamos la alimentación complementaria después de lo indicado, pues seguramente también la capacidad para hablar de ese bebé va a disminuir o va a retrasarse. Como les decía, pues también en esta parte se empiezan a desarrollar los hábitos alimentarios que requieren la introducción de otros alimentos y texturas y que también van a participar en el desarrollo emocional del niño y que es parte de su crecimiento social, parte de su crecimiento físico y de su crecimiento emocional. Entonces, la indicación, antes se pensaba o antes se manejaba que bajo ciertas condiciones la alimentación complementaria podría empezarse a los 4 meses. Ahora
La indicación es mantener la lactancia exclusiva a los 6 meses y después de los 6 meses empezar la alimentación complementaria. ¿Cuándo se inicia? Como lo mencionábamos, se inicia después de los 6 meses. ¿Por qué después de los 6 meses? También como lo hablábamos, esto es para poder ingerir alimentos diferentes a la leche, pues es conveniente que el organismo tenga ya cierta maduración necesaria a nivel neurológico, renal, gastrointestinal e inmune. Y se requieren también cierto ya desarrollo psicomotor del bebé para que se inicie esta alimentación y normalmente a los 6 meses ya la alcanzan. Y esto es que presente un interés activo por la comida, que ya no exista el reflejo de extrusión, que es cuando los bebés como que empujan cualquier sólido o les metes algún alimento sólido en la boca y lo escupen. Tiene que haber desaparecido ese ya reflejo, donde tienen que ser capaces de coger comida con la mano y llevarla a la boca cuando ya tienen un control psicomotor y que tienen que tener o mantener la postura de sedestación con apoyo. Esto, como les mencionaba, es o la lactancia complementaria que se inicia a los 6 meses preferentemente, pues es cuando las condiciones de crecimiento y desarrollo se están dando de manera adecuada. Cuando hay alteraciones en el crecimiento o en el desarrollo, seguramente tendríamos que esperar a que el bebé y su organismo presenten ciertas indicaciones de que ya se puede iniciar la alimentación complementaria. Por ejemplo, en los prematuros suelen tener un ligero retraso en el crecimiento y en el desarrollo, entonces normalmente con ellos se retrasa un poco, no es estrictamente a los 6 meses de vida, se utiliza una edad corregida para llegar a esos 6 meses y que pues, se puede instaurar la alimentación complementaria. Ahora, hay ciertos riesgos del por qué no debe de darse antes o porque ya a los 4 meses ya está contraindicada. Y estos riesgos los podemos dividir en corto y largo plazo. En corto plazo, bueno, pues es que también si el bebé le estamos dando o le estamos instaurando la alimentación complementaria antes, pues hay un posible riesgo de atragantamiento. Pueden presentarse infecciones gastrointestinales o problemas gastrointestinales debido a que el sistema digestivo no está preparado para alimentos como tal o alimentos o otro tipo de alimentos que no sean la leche. También se pueden llevar broncoaspiraciones y que esto nos puede llevar a infecciones del tracto respiratorio, que va a haber una interferencia con la biodisponibilidad de la leche materna. Muchas veces el instaurar la alimentación antes es como o mucho de lo que se hacía es para ya no dar la lactancia materna o para que se den menores cantidades y bueno, eso también interfiere con el aporte que le estás dando al bebé. Y esta es porque también podemos, o si no se instaura una buena alimentación complementaria, pues vamos a sustituir las tomas de leches por alimentos no nutritivos o alimentos que en ese momento el bebé no está asimilando y por lo tanto no son nutritivos para él. A largo plazo también se ha visto que instaurar la alimentación complementaria antes de los 6 meses, se ha visto que las personas ya adultas que recibieron alimentación complementaria antes de los 6 meses han tenido mayor riesgo de desarrollar obesidad, mayor riesgo de alergias y mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 1. Y también que hay una mayor tasa de destete, un mayor abandono a la lactancia materna o a los sucedáneos de leche cuando se instaura antes de los 6 meses. Entonces es por eso importante que nosotros promovamos siempre la alimentación complementaria después de los 6 meses, siempre cuando las características fisiológicas y de crecimiento y desarrollo de los niños lo permitan. Ahora, también hay riesgos cuando nosotros instauramos la alimentación complementaria después de los 6 meses, normalmente a los 7. Y normalmente estos van enfocados a que no se están cubriendo las necesidades energéticas porque la leche ya no es suficiente
Otro de los importantes, pues, es el desarrollo del habla posteriormente, que son los que suelen repercutir más en la calidad de vida también de los lactantes. Entonces, hay ciertas recomendaciones, como les decía, en cuestión de la alimentación complementaria, pues es todo un debate. Anteriormente, por ejemplo, se manejaba que la alimentación complementaria o los alimentos que se le tenían que promover al bebé, pues tenían que ser alimentos, tenías que empezar con las frutas, después con las verduras, después con los cereales. Ahora se sabe que en realidad no hay una diferencia en si empiezas con un alimento u otro. Lo ideal es que empieces probando de todos los grupos de alimentos. También hay un debate entre qué texturas dar, si las das en papillas, si las das en puré, si las das sólidas o en trozo. Entonces también es un debate. Actualmente, o los estudios que se han hecho, se sabe que no hay una diferencia en si la das en papilla, la das en puré, la das líquida o la das en trozo. La única recomendación es que siempre haya alguien acompañando al bebé para evitar un riesgo de broncoaspiración o de atragantamiento. Cuando, por ejemplo, la das en trozo, pues tienes que cuidar que no sean trozos muy grandes porque justamente se pueden atragantar y se pueden ahogar. Pero fuera de eso no hay una diferencia en qué alimentos instauras primero o en qué alimentos instauras después, ni tampoco en cuanto a las texturas lo estás ofreciendo. Lo ideal es que puedas combinar con el bebé diferentes texturas, que puedan ser papillas, que puedan ser purés, que también se los puedas dar líquidos, que se los puedas dar en trozos pequeñitos, pero en trozos, para que vaya jugando con las diferentes texturas. Y es también importante reconocer o saber cuando algo está siendo del agrado del bebé o qué es lo que se le está facilitando al bebé, y en base a eso es que se puede crear o se puede implementar la alimentación complementaria. Entonces vamos a ver una serie de recomendaciones por grupo de alimento. No, como les decía, no es que lleven un orden específico, se pueden instaurar se pueden instaurar en diferente momento o se pueden ir un día práctico con frutas, otro con verduras, otro con cereales y así sucesivamente. Eso también va a depender de la mamá y de los gustos del bebé. Ahora, por ejemplo, cuando... se me fue lo que les iba a decir. Bueno, ahorita me acuerdo. Entonces, bueno, estas son unas recomendaciones generales en cuanto a frutas y verduras. Se aconseja introducir progresivamente todas las variedades de frutas y verduras disponibles en cualquiera de las comidas diarias e ir variando también la forma de presentación, como lo mencionábamos anteriormente. Se recomienda, o durante el primer año de vida, normalmente se recomienda evitar las verduras de hoja verde porque tienen un alto contenido de nitratos. Y esto nos va a condicionar, o esto existe el riesgo de que pueda existir una alteración de la metahemoglobinemia. Y entonces por eso normalmente antes del año de edad no se dan verduras de hoja verde, pero todas las demás verduras y las frutas se pueden utilizar. Ya recordé lo que les iba a decir. Como mencionábamos, en esta etapa de la alimentación complementaria es cuando se generan los gustos por los alimentos y los hábitos alimenticios que posteriormente van a tener y van a desarrollar durante toda la vida. Entonces es muy importante que justo en esta etapa pues estemos proveyendo del bebé de alimentos altamente nutritivos y estemos promoviendo el consumo de verduras y el consumo de frutas. Normalmente se recomienda que empieces con un alimento que no sea dulce, ¿no? Porque los niños generan cierta sensación de satisfacción o cierta preferencia con los alimentos dulces, que en este caso son las frutas. Es importante que sí las incluyas, pero que siempre deben de ir acompañados, por ejemplo, de una verdura
o que primero ofreces la verdura o el cereal y después ofreces la fruta. Entonces eso es importante también que lo sepan. Anteriormente también se había manejado que los alimentos altamente alérgenos, como el huevo, como las nueces, las fresas, no debían de darse hasta después de a veces el año de edad, debido a que tenían o que se creía que había más riesgo de desarrollar las alergias si los dabas antes. Ahora se sabe que no, que en realidad no hay una diferencia en si los das al principio a los 6 meses o los das a los 7 o los das al año. La alergia podría presentarse en cualquiera de estas situaciones. Lo que se recomienda para evitar o para conocer si el bebé tiene algún tipo de alergia a algún alimento, pues es ir practicando con un alimento a la vez el primer mes, o sea, el primer mes de los 6 meses, a partir de los 6 meses, ir practicando con un alimento a la vez. Por ejemplo, un día solamente le doy fresa y me espero otros 2 días para ver si no hay una reacción y así detectar qué alimento es el que está causando alergia y qué no, porque si yo a lo mejor le doy fresa y le doy plátano y le doy uvas y tiene una reacción alérgica, yo no voy a saber qué alimento es el que está causando la reacción alérgica. Entonces, se recomienda que cuando se empieza la alimentación complementaria vayamos de un alimento en alimento, lo vayamos cambiando paulatinamente y no que combinemos. Esa es solamente recomendación justamente por las alergias. Son raras que se presenten, pero se pueden presentar. Y entonces, lo que les comentaba, las frutas, vamos a ir variando las frutas y verduras que se pueden presentar trituradas o en trozos y únicamente no se recomiendan las verduras de hoja verde, por lo menos en el primer año de vida. Es importante también que las frutas y las verduras se consuman, pues se consuman sin que sean jugos o que estén en jugos. Y bueno, también ya vimos por qué en algún momento los jugos no serían lo ideal. Luego tenemos a los cereales, donde se pueden ofrecer cereales en diversos formatos, ya sea igual triturados, enteros. Esto es conveniente explorar los gustos, dando preferencia siempre a los cereales integrales. Ahora, es muy común que haya fórmulas o ya alimentos que vengan como en papillas, que incluyan este tipo de cereales y que deben de prepararse con leche. Muchas veces este tipo de cereales que vienen ya empaquetados o en lata, me parece, ya tienen en su composición miel o azúcares añadidos y esto no está indicado para los bebés. Entonces la indicación siempre es que todos los alimentos se preparen en casa, que sean alimentos no industrializados y, por ejemplo, si se opta por estas papillas donde que se preparan a través de leche, pues también que en lugar de utilizar leche, sucedáneos de leche o leche en polvo, se utilice la leche materna y con esa se estén preparando este tipo de papillas. Y como les decía, preferir los no procesados y dar preferencia a las harinas, a los cereales integrales. Los alimentos ricos en proteínas, bueno, pues aquí podemos encontrar a las legumbres, al huevo, a la carne, al pescado y el pollo. Tampoco hay una contraindicación para iniciar ninguno de estos. Se ofrecen en poca cantidad y se pueden también ofrecer en diversos formatos. Es puré, pueden ser en puré, en trozo, cocinados, o en pequeños o en machacados. Todo va en función de los gustos y de las formas en que lo pueden presentar. Lo ideal, como les decía, es presentarlo en diversos formatos. Es bien importante que estos estén bien cocinados y, bueno, se deben de ofrecer diariamente alimentos de este grupo de forma variada, es decir, no toda la vida vamos a estar ofreciendo pollo o no siempre vamos a estar ofreciendo huevo o no siempre vamos a estar ofreciendo la misma legumbre. Lo ideal es que vayamos variando todo este tipo de alimentos. En cuestión del pescado, solamente se recomienda o
aquellos pescados, o no se recomiendan aquellos pescados que, como veíamos también en clases pasadas, que contienen altos niveles de mercurio. Estos pescados no se recomiendan en esta etapa de vida y lo mejor es que no los implementemos. También los alimentos de origen animal son los que van a dar mayor aporte de hierro. Como mencionábamos, ya después de los 6 meses la reserva de hierro se está acabando o ya se acabó, la que nació, la que tenía el bebé cuando nació, y por lo tanto tenemos que proveer ese aporte de hierro a través de los alimentos, y esto normalmente se logra a través de los alimentos de origen animal. También es importante que recordemos que no debemos de dar presentaciones industrializadas. Por ejemplo, no vamos a dar legumbres que vienen precocinadas, o no vamos a dar embutidos o algún alimento que ya venga precocinado o envasado por los altos contenidos de sodio que pueden tener, o también por los conservadores que están utilizando, que muchas veces no son compatibles con los lactantes. Entonces, todo debemos de proveerlo pues en casa y hacerlo en casa. Pues esa es la ideal. Esa es como la recomendación general, y en concreto no se recomienda agregar sal. La leche materna o ya las fórmulas ya tienen la cantidad de sodio necesaria, ni tampoco se recomienda agregar azúcar o dar algún endulzante, ya que no es necesario ni cubre ningún tipo de energía, ningún tipo de necesidad que tenga el lactante. Brenda, ¿quieres compartirnos algo? Quería compartir algo y hacer una pregunta. Y pedí un favor si podía regresarle a la de cereales tantito, súper rápido. Sí, Listo, dinos, Brenda. gracias. Y pues algo que quería compartir era que, bueno, pues en Instagram sigo a una persona que es nutrióloga, pero aparte pues tuvo a su bebé apenas y recomienda, y bueno, estaba llevando al bebé a lo de la alimentación complementaria, y lo que recomiendan es que los alimentos tipo sean fundibles. O sea, ella decía que se tenían que fundir con el meñique para que pues el bebé pueda comer de forma segura. Y Claro. igual así que iba como metiendo, o sea, día con día, incluyendo este tipo de, o sea, por ejemplo, las frutas, las iba incluyendo cada día, y así, pues para que, como lo mencionó usted, para que se diera cuenta si había algún alimento que no le gustaba o si le hacía daño. Y pues ya, es todo. Muchas gracias, Brenda. Justamente en esta fase, etapa, mejor dicho, de la alimentación complementaria que se da después de los 6 meses, pues es una etapa de muchos cambios para el bebé, muchos cambios psicológicos, emocionales, psicomotores, y que también pues porque la preparación de alimentos conlleva el hecho de que haya manejo en el alimento, manejo pues de la mamá que lo está preparando, o de los papás que lo están preparando, o de dónde lo están haciendo, también pues lleva cierto riesgo de que se puedan pasar ciertos microorganismos que no deberían de pasarse al bebé. Entonces también es muy, muy importante que todo se haga con higiene, para también si no si no hay algún periodo infeccioso o algo que seguramente en algún momento se da porque es su primer contacto con alimentos, ¿no? Entonces también es algo que tenemos que tener en cuenta que puede presentarse. Como les decía, pues no se recomienda agregar sal. La sal o el sodio que se necesita o que necesita el bebé ya está incluido en las leches, son los sucedáneos de leche. Y que tampoco se recomienda agregar azúcar o no dar ningún tipo de endulzante, ya que no es necesario. La presentación, pues ya mencionábamos que vamos a preferir siempre dar el alimento, vamos a preferir que no sea tampoco en jugo, pues también porque se pueden perder ciertos micronutrientes y no son necesarios. Ahora, como les decía, en esta etapa pues se forman los hábitos alimenticios, también se da cierta aceptación del alimento, se dan cierto desarrollo de emociones que van a repercutir mucho en su vida de adulto. Entonces hay ciertas recomendaciones de cómo ofrecer una alimentación complementaria con un enfoque positivo, justamente para generar una buena relación con la alimentación y que no
esto no conlleve a problemas después. Estos son ciertas pautas, digo, hay muchos más y seguramente un psicólogo nos podría hablar mejor de esto, pero en general es respetar su ritmo de desarrollo y permitir cierta autonomía, es decir, que también sea capaz de elegir lo que le gusta, de cómo se lo está comiendo, de ser tolerantes, de no frustrarlos con que tienen que comer cierta cantidad o cierto alimento, sino también permitir cierta autonomía en su desarrollo, tolerar cierto desorden apropiado para su edad, y esto es importante porque pues muchos padres pues justamente cuando inician la alimentación complementaria es todo un desastre, y hay que recordar pues que son bebés todavía, son lactantes que se encuentran desarrollando sus capacidades psicomotoras, que bueno, no van a comer igual que un adulto. Y uno de los ejemplos es, por ejemplo, no molestar al niño limpiándolo después de cada bocado o estarle limpiando la cara cada rato, pues porque eso genera una sensación de molestia. Y entonces el niño se queda con la idea de cada vez que coma o cada vez que pase eso, lo van a estar limpiando y eso le molesta, ¿no? Entonces ahí puedes crear una aversión a la hora de la comida, por ejemplo. No interpretar como permanente un rechazo inicial a un nuevo alimento. Hay que recordar pues que también que están comiendo esto o están instaurando en la alimentación por primera vez y que son texturas y que son sabores nuevos para ellos. Entonces a veces o existen mamás que a veces los niños rechazan algún alimento y ya no se lo dan o ya no vuelven a intentarlo, ¿no? Y es importante seguir ofreciendo en los siguientes días o en semanas sin presionarlo, claro. Y a veces o se tiene idea de que pueden ser necesarias hasta 10 o 15 ocasiones para conseguir la aceptación de un alimento. La exposición regular y gradual a los alimentos va a favorecer la tolerancia y la aceptación a corto y largo plazo. Entonces también, si rechazan un alimento, pues no obligarlos a que se lo coman, pero sí estarlo ofreciendo constantemente, puede ser en diferentes texturas o en diferentes presentaciones para que vaya teniendo cierta aceptabilidad. Otra cosa muy importante y en la que los papás siempre piden ayuda es no prefijar una cantidad de comida que se tiene que tomar. Es bien importante que el lactante en esta etapa, en la etapa complementaria, también come a demanda y que no hay que obligarlo a comer más o a decirle te tienes que acabar todo esto o estar insistiendo, porque la cantidad pues es variable de unos niños a otros y de ciertas circunstancias a otros. Entonces también tenemos que conocer, o los papás tienen que conocer los signos de hambre y saciedad que presentan los niños. También es importante que los padres deben de decidir dónde, cuándo y qué come el niño, y el niño decide cuánto come. Obligar o coaccionar a un niño para que coma o aumente la insatisfacción familiar y el riesgo de problemas con la comida a corto y largo plazo. Entonces, siempre la indicación no es obligarlos a que se tienen que acabar todo, ¿no? Otra de las estrategias que funciona es establecer rutinas que pueden ayudar, y esto quiere decir que tenemos que proveer un lugar tranquilo, sin distracciones, sin televisión, sin móviles, prestando atención al niño, cuando sea posible que el niño se siente frente a otros miembros de la familia para que pueda interactuar. Y que el niño también se sienta seguro de dónde está comiendo, ¿no? Que no se sienta con presiones o con muchas cosas que pudieran distraerlo. También hay que fijar cierto tiempo o cierto horario para que el niño vaya creando cierto hábito, también siendo un poco flexibles de acuerdo a la edad del niño. Y normalmente la orientación es que coma de 4 a 5 tomas al día, más su lactancia, ya sea materna o de sucedáneos de leche. En esta etapa, en la alimentación complementaria, normalmente cuando se empieza, va a el requerimiento de 50% la lactancia, la leche, ya sea materna o sucedáneos, y el otro 50% se complementa con la alimentación complementaria. Ya después del año de vida es
aproximadamente el 75% de alimentación complementaria y el 25% de leche. Ya a los 2 años lo que se busca es que sea el 100% de pura alimentación complementaria, o de pura alimentación ya sería, porque ya no sería complementaria. Ahora también es muy importante ir del menú o de lo que se elige darle al bebé, seleccionar una dieta variada y sana. Esto tenemos que seguir las leyes de la alimentación correcta, servir raciones apropiadas para su edad, a su ritmo de crecimiento, y lo mismo para evaluar si el niño está cubriendo sus necesidades energéticas. Lo evaluamos como lo vimos a través del peso ganado, del crecimiento que también está teniendo por talla. Cuidar el ambiente emocional, como les decía, pues también es una época en donde se genera la relación con la comida, y entonces la mamá o los papás tienen que ser pacientes con el ritmo de adquisición de los nuevos logros. Ante las situaciones negativas, como no come, no le gusta, se porta mal, pues siempre se debe de optar por una actitud neutra, evitar enfadarse o mostrar enfado, porque bueno, esto puede generar malas relaciones con la comida. Una conducta muy controladora o exigente de los padres impiden que el niño aprenda a autorregularse, es decir, que se tiene que acabar todo o que no te levantas hasta que te acabes todo. Bueno, va generando ciertos conflictos que a veces pueden perdurar hasta la vida adulta. Evitar distracciones, que no haya pantallas, que no haya juguetes. También se opta pues porque no estén como que el babero no tenga como muñequitos o cosas así, porque pueden distraer al niño, o bien la mesa o la silla, no me acuerdo cómo se le llama, la silla donde comen los bebés, pues también que no tenga a lo mejor muñequitos en como tal la mesa donde está comiendo, porque eso también genera distracciones y los niños se distraen muy fácilmente, y eso podría hacer que no entienda que es la hora de comer y que lo asocie con juego, que también nos puede llevar a otros problemas. Y que no hay que olvidar que la comida es parte de nuestra relación social, y que también debe de haber cierto disfrute y cierto gozo cuando se come, y tenemos que tenerlo bien en cuenta y proveerlo. Entonces, todas estas indicaciones es importante que ustedes las sepan, porque seguramente en algún momento van a tener alguna mamá o algún papá que lleguen a buscar orientación de cómo instaurar la alimentación complementaria y de qué estrategias deben de seguir para justamente desarrollar buenos hábitos de alimentación. Entonces, esa es la indicación. Y nos dice la doctora que es la periquera. La periquera es la silla donde se sientan los niños. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Con esto terminaríamos el tema del lactante. Paola. Yo tengo una duda, pero es del principio, pero hasta después me surgió la duda. Por ejemplo, cuando se usan los extractores de leche, ¿se tiene que refrigerar o cuánto tiempo duraría? ¿Hay que calentarla para dársela al bebé? ¿O cuál sería el protocolo a seguir con cuando se extrae la leche? Sí, por ejemplo, cuando se usan los extractores de leche, normalmente, bueno, pues es porque también la mamá tiene que desarrollar ciertas actividades en el día o que le impiden estar cerca del bebé. Entonces, lo que se usa o lo que se hace es que se haga con toda la higiene del mundo, porque si no lo hacemos con toda la higiene, si no limpiamos antes el seno, si el extractor de leche no se encuentra antes desinfectado y con todo el protocolo, pues también podemos pasar ciertos microorganismos. Una vez que se retira la leche, lo que se hace, ya hay unas bolsas de lactancia donde también vienen previamente esterilizadas. Esa leche se llenan las bolsas. Es importante que se etiqueten las bolsas con la fecha en la que se hizo la extracción de esa leche, y lo que se hace es congelarla en el congelador común que tenemos en casa. Se puede congelar. La indicación es que que nosotros vayamos usando la leche de acuerdo a la fecha en la que se extrajo la leche. Es decir, vamos a utilizar primero las que son más próximas a
a vencer que las que acabamos de extraer o las que acabamos de guardar. Entonces siempre vamos a ir descongelando las bolsas que que se extrajeron con anterioridad. La indicación para descongelarlas siempre es a través en agua caliente a fuego. Ahí se van a descongelar las bolsas y eso va a evitar que exista contaminación o que se estén generando microorganismos patógenos o que sí, que existe alguna contaminación, y en eso se recomienda que se descongele en agua, que esté hirviendo y ahí se descongela la leche y posteriormente ya se puede ofrecer al bebé. Desconozco cuánto dura la leche congelada. Recuerdo que es bastante tiempo, pero no recuerdo exactamente cuánto dura congelada. No sé, doctora, si usted tendrá una idea o alguien que... No, no lo recuerdo, pero No lo recuerdo y lo leí, lo pero no me checamos. acuerdo. Sí, Sí. Raquel no anda por ahí, Raquel. Pero lo checamos y se los decimos. Sí, yo creo que sí, lo checo y pero en general es eso, que debe de descongelarse y debe de hacerse con toda la higiene del mundo para evitar algún tipo de contaminación, y que siempre debe de optar por descongelarse, como les decía, a fuego en agua hirviendo. No se recomienda tanto el uso de microondas también por la contaminación que pudiera haber, pero es una buena estrategia. Ok, gracias. Tengo Katia. Sí, bueno, yo quería hacer una aportación. Justo mi mamá es dentista y estábamos platicando de esto hace unos días, que también la lactancia es importante para el desarrollo de la mandíbula de los bebés, porque, bueno, cuando nacen con la mandíbula un poco, pues, como retraída, y al momento en el que ellos están haciendo la succión, se va poco a poco, pues, como normalizando, no sé si es la palabra correcta, pero se va ajustando pues, a la anatomía pues, del bebé, y eso va y también como teniendo consecuencias bueno, no consecuencias, pero impacto. Es que no sé cómo se llaman, pero mi mamá dice como que son clasificaciones de la mordida o la mandíbula, no sé bien. Es como clase uno, clase 2, clase 3, y si el bebé no tiene o bueno, no tuvo el acceso a la lactancia o así, va teniendo problemas que luego van requiriendo pues soluciones del hueso, de la mandíbula y así cuando va creciendo. Pero sí también es importante para eso. Y yo tenía una pregunta también, que ¿por qué los biberones para la lactancia mixta y para pues cuando no se utiliza lactancia son distintos? Eso sí, no, la verdad es que lo desconozco. No te mentiría si no sabía ni siquiera que habían tipos de chupetes para diferentes tipos de lactancia, pero también lo investigo y te lo contesto la clase que viene. ¿Sale? Sí, muchas Sí, gracias. No se preocupe. sí, Yo sí. tampoco sabía, pero es que como ha habido muchos bebés en mi familia últimamente, pues hemos visto que sí hay unos para lactancia mixta, incluso hay unos que según evitan los cólicos, y así hay una variedad inmensa de biberones. Sí, sí, no, la verdad es que sí, no lo desconozco, pero sí te prometo investigártelo y ver cuál es la diferencia entre cada uno y otro. También algo que se me olvidaba, ahorita que estamos hablando todo esto justo de la mordida, una de las técnicas o una de las maneras en que la mamá o en que puede o se puede orientar a la mamá para cuando el bebé tiene hambre es justo este reflejo de que el bebé quiere mamar. Cuando se utilizan chupones o cuando se utilizan, pues sí, normalmente chupones, este reflejo a lo mejor no es tan consciente o no. Sí, o sea, no lo vemos tan claro, y entonces la mamá pudiera confundir eso con que está muy entretenido el bebé con el chupón, cuando en realidad no es eso, en realidad el bebé tiene hambre. Entonces muchas veces por eso también
no somos tan fan del chupón porque nos pueden llegar a confundir un poquito. Ahora sí, Asenet. Ay, sí. Yo tenía una duda con respecto a, en caso de que se congele esta leche después de extraerla, no sé si haya una modificación en su estructura, tanto después de sacarla del congelador y también aplicarle calor. Sí, justamente la manera cuando nosotros congelamos algo sin que lleve ningún otro proceso, solemos conservar los micronutrimentos y los macronutrimentos en buena calidad. Se pueden perder, o si es muy cierto que la manera en la que se puede perder es cuando nosotros realizamos el proceso de descongelación. Si nosotros no realizamos un buen proceso de descongelación, sí pueden cambiar las texturas y pueden cambiar, sobre todo los micronutrientes pueden volverse inestables y entonces sí se ven afectados. La manera en la que les estoy diciendo que es en agua caliente, pues en un como tipo baño María, es como la mejor manera para preservar los micronutrientes, sobre todo que son los más sensibles. Entonces, no, las pérdidas no son significativas o las pérdidas no llegan a ser muy grandes. Cuando nosotros, por ejemplo, descongelamos, que sacamos la bolsa, la mejor de leche y la descongelamos a temperatura medio ambiente, porque el proceso es más largo para que se descongele, sí suelen causarse pérdidas en los micronutrientes, pero si lo hacemos de la manera en que les comento, las pérdidas no son significativas. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran agregar? Sobre el tiempo, pues hablan, digo, hay varias fuentes, pero aproximadamente 2 semanas. Se puede dejar en el refrigerador entre 3 y 5 días, pero pues como dices, mejor congelar. Y que una vez que la sacas, pues es mejor consumirla antes de 4 horas, Ok. ¿no? Muchas gracias, doctora. No, que de todas maneras las damos las referencias porque sí es importante, ¿no? Lo de la famosa infodemia, pues que chequemos, sí es, sí es bueno seguir las redes sociales, pero es muy importante que veamos de dónde se está obteniendo la información y si está siendo, pues, de fuentes científicas, ¿no? No está mal ver la experiencia de las mamás en general, porque pues sí, lo están viviendo ahí en ese momento, pero es importante verificarlo con las guías, ¿no? Y la literatura científica. Sobre los biberones, yo les diría que es porque cuestan más, ¿no? La verdad es que Lua aceptó los biberones más baratos y también yo creo que tiene que ver justo porque hay bebés que les gusta el biberón y ya no quieren el pecho, ¿no? El seno. Entonces, tal vez tenga que ver con eso, pero no, de todas maneras les dan cólico y como les digo, son biberones muy caros. Entonces, pues tal vez en algunos casos muy especiales de bebés sea conveniente si el pediatra lo recomienda comprar el biberón, pero yo les diría que son mucho más caros y muchas veces no se ha comprobado con estudios experimentales que realmente ocurra lo que dice que va a ocurrir con el biberón, ¿no? Entonces, si no hay más dudas, voy a terminar de grabar.